Hola amigos, muy buenas noches. En esta ocasión pues estamos nosotras, Yasmín Rodríguez, servidora Gina Villagómez Valdés. Buenas Mi estimada noches. amiga, ¿cómo Nos estamos? dejó hoy el escenario libre nuestro compañero Rodolfo González Crespo, que por cierto ayer jueves cumplió años. No sabemos cuántos, pero cumplió años. Pues sí, yo creo que se desveló un poquito porque, bueno, y no invito a la fiesta, pero feliz cumpleaños Rodolfo, otra vez un mega abrazo. Sobre todo le deseamos mucha salud, bienestar, y que pues... Larga vida. Así es, y que sea igual de bien y saludable y de guapo además, ¿no? Y de guapo además y de fuerte, pero además, como todos los viernes, él siempre dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Sí, y hoy su cuerpo la avisó y por eso no Sí, vino no con vino. nosotros, nos dejó solas, pero bueno, está bien. Un saludo, mi querido Rodolfo. Gina, hay varios temas y ya a medianoche del miércoles para amanecer jueves, el gobierno federal prácticamente decretó el plan B electoral que provocará que se vayan modificando los plazos, los tiempos electorales y que mete en un verdadero brete tanto a los organismos electorales locales como al INE. Pero hay que decir una cosa, apenas se publique esto, se esperan amparos en cascada ante la Suprema, bueno, no amparos, eventos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano judicial del país, para ver si revierten o reviran este plan B, que no es otra cosa que una reforma electoral bastante precipitada, doctora. Pues muy precipitada. Afortunadamente se hicieron algunas modificaciones importantes, como dejar en el limbo el asunto de la vida eterna para los pequeños partidos, pero ya se publicó en la madrugada de ayer. Sí, así es. Se publicó en la madrugada de ayer y es una promulgación esta nueva ley, el famoso Plan B, y aquí nos mete en un problema a toda la ciudadanía respecto al proceso democrático de México, que hemos venido hablando en las últimas sesiones, donde encontramos el riesgo. Para empezar, lo primero que va a hacer es que esté en riesgo el trabajo de más de 6,000 personas. El presidente insiste en que esto se trata de un ahorro económico y que se trata, ni siquiera está cuestionando otro tipo de proceso porque él mismo fue legitimado para ganar la presidencia. Aquí se trata de la modificación ya no son 400 sino 300 modificaciones a leyes secundarias, de 4 leyes secundarias que tienen que ver con el proceso electoral. Estamos a muy poco tiempo, Yasmín. En unos meses se empieza a trabajar todo el asunto de las campañas y con un despido masivo de gente que lleva una curva de aprendizaje. Tú sabes que todos los puestos gubernamentales requieren una curva de aprendizaje, de entrenamiento, de conocimiento del tema, y aunque para el proceso electoral se contrate a más personal, va a ser un personal que no va a tener la información, no va a tener la experiencia. Si estamos hablando de recortes por cuestión presupuestaria, pues seguramente el INE y los órganos electorales estatales no van a tener los recursos para contratar nueva gente. Pero además aquí se está botando dinero de una u otra manera, porque todo eso que se invirtió en los ciudadanos y en la gente del INE, que ya tiene la capacitación, que ya conoce, porque además te voy a decir una cosa. Son procesos estandarizados. Y hay protocolos. Claro. O sea, tú puedes llenar una boleta y es la boleta tuya como ciudadano. Luego pasa a la mesa de la casilla y obviamente allá están los funcionarios de casilla que tienen que hacer un protocolo para ir contando o mandando los paquetes electorales. Todo eso es una capacitación, Gina, porque no es, ahora sí que discúlpeme el término coloquial, no es soplado, es un asunto. No es enchilame esta otra, se dice en mi pueblo. Es un proceso que lleva meses y años de capacitación de gente que tiene ya el conocimiento exacto de lo que es la estructura
para un proceso electoral. Y otro aspecto, Jazz, si se elimina mucho personal fíjate, viene el proceso electoral. Para empezar, 2 estados este año. Sí, Coahuila y el Estado de México. Importantísimos porque el Estado de México muy importantes. Es el padrón electoral más grande de los más que grandes. Tiene el país. Entonces, aquí, además, recuerde que hay módulos en todo el país para la emisión de las credenciales de elector. Imagínate, frente a estos nuevos procesos, ¿quién va a atender toda la emisión? Si de por sí es un proceso bastante ya estandarizado, muy homologado, con gente muy capacitada, uno solicita, llega en tiempos, te la entregan en tiempos, es un proceso que ya costó mucho trabajo estandarizar en términos organizacionales del trabajo. Desde el momento en que despidan a todo este personal, de entrada la emisión de las tarjetas de nuestra credencial de elector se va a ver limitada. Pero vamos más allá. Mi preocupación fundamental, ayer decían un grupo de feministas a nivel nacional, fíjate que tuvimos muchos avances en términos de asignación de candidaturas y en Yucatán fue un caso porque metimos como asociaciones civiles un JDC, que es una lucha para que la asignación de candidaturas a mujeres fuera realmente paritaria en Yucatán, ya que solamente se le estaban dando 10 de los 30 lugares o municipios más importantes y con mayores recursos. Y logramos hacer como sociedad civil, impugnando contra el YEPAC, que el YEPAC le diera el 50% de candidaturas a las mujeres en Yucatán. Así como hicimos esa lucha y se asignaron, se llaman acciones afirmativas, en este caso a favor de las mujeres, pero también a favor de los pueblos originarios, del pueblo maya, que también se hicieron este tipo de acciones. Lo que va a suceder es que sin el INE completo, los OPLES o los institutos electorales estatales no van a poder tomar este tipo de decisiones. Esto es un retroceso para las mujeres y definitivamente ya estamos metidos en un problema que, como bien dices, esta es una decisión que va a quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia y esperemos que remuestren ahí autonomía. El presidente ya demostró en la mañanera de ayer que sí teme, ya les llamó corruptos también al poder, a la Suprema Corte de Justicia. Ya se está peleando con ellos. Si falla en contra. Si fallan en contra, porque sí teme que fallen, porque hay proceso de porque inconstitucionalidad. Además yo sinceramente te digo, yo creo que si hay algún órgano lo más transparente y creíble posible es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más nos valiera a los mexicanos que así fuera, si no imagínate cómo estaríamos. Esperamos que esto hayamos de mire, porque sinceramente, con todo respeto, no es una cuestión partidista o particular, no. Es una cuestión democrática de todo el país que está en riesgo la calidad, la garantía de lo que significa nuestro voto y la alternancia en el poder. Terrible. Vamos a una pausa, Gina, y volvemos con más información. Quédese con nosotros. El mundo cambia a cada instante. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. Comuniqué Informa inicia un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Pues ya estamos de regreso y bueno, tenemos un tema importante también, no tan preocupante, sino al contrario, importante, porque pues ya llegaron las principales 20 unidades del transporte metropolitano que se van a usar para todo este circuito en Mérida, y yo creo que hay que decir las cosas así como a veces somos críticos de la autoridad
del partido emanado que venga, porque no es una cuestión de simpatías o de empatías. Esas son personales. Así es, sino de decir las cosas tal cual. Hay que reconocer que en esta ocasión el gobierno del Estado pues está teniendo un buen tino al cambiar toda la cuestión estructural desde la estructura misma del servicio de transporte urbano en Mérida. Ya sabemos que están haciendo las obras de YETRAM, que será el servicio que nos comunique intermunicipalmente. Así es, junto con las terminales que habrán del Tren Maya, se supone. Presuntamente, y con esto se va a conectar pues lo menos 35 colonias o 45 colonias de Mérida, algo así. Se nos escapa la cifra exacta, pero bueno, va a ser todo un servicio importante, y parte de esto ayer Rafael Hernández Cotasec, que es el que está encargado de todo este proceso de transformación del transporte urbano en Mérida, comentaba que pues con esto se va a hablar. Haz de cuenta, tú tomabas el servicio metropolitano que le da toda la vuelta a la ciudad, y esperabas de 25 a 50 minutos, no solo subir y el trayecto. Ahora con estos nuevos autobuses y este nuevo sistema que se está poniendo siempre en estas rutas, durará entre 12 y 18 minutos. O sea, es un abatimiento total en este servicio. Mira, sí, realmente había una gran deuda con el sistema de transporte metropolitano y de la ciudad. Ya sabes, ¿te acuerdas, no? Que gobierno tras gobierno era como que la promesa de campaña y pues difícilmente fue se podía. El CITUR, que finalmente no funcionó gran cosa, ¿no? Todavía esperemos que se mejore, pero mejorar el sistema de transporte es fundamental, sobre todo si consideramos ya que tenemos una gran movilidad de trabajadores en todo el estado, que vienen a la ciudad. ¿Te acuerdas que antes todos tenían que ir al centro y del centro volver a distribuirse a la periferia? Con este sistema lo que hemos visto es una mayor movilidad, pero además calidad en el servicio. Las unidades que ha adquirido el gobierno del estado, modernas, verdaderamente, no sé si has tenido la oportunidad. Yo sí hice el trabajo de campo, de darme la vuelta. Por ejemplo, el vaivén, muy bueno, ¿no? Incluso el otro día, cuando yo me subí, precisamente como dices, es que si estamos relatando e informando a la gente de lo que nos dan a conocer, hay que conocerlo nosotros mismos. Yo subí y efectivamente me llamó la atención que mucha gente logra subir su bicicleta. La bicicleta, incluso la silla de ruedas, las canastas, el bastón. Y déjenme decirles que además... Hay una cosa que me llama la atención, te interrumpo. La gente está aprendiendo una nueva cultura. Los camiones de van y ven no están grafiteados, ni grafiteados, no están rotos, ni basura, no están rotos, pero además hay una mayor conciencia colectiva del uso del transporte responsable. Y déjame decirte, capacitaron además a los operadores, como se les llama, a los choferes de estos transportes, y realmente se siente una calidad diferente. Y volvemos al punto de la movilidad para los trabajadores, Jazz, porque recibimos a mucha gente con esta migración pendular, le llamamos, la migración diaria de varios municipios. Y la gente que trabaja en la noche, además. Y que trabajan en la noche, además. Porque servicio metropolitano, que ayer, por cierto, lo anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal, dará en breve servicio precisamente nocturno para la gente hay gente que sale de un restaurante a las 12, 1, 2 de la mañana, muchos, y que tenía que arrumbarse a veces en el mismo local donde trabaja para esperar que digan las 5 de la mañana y agarrar un transporte urbano. O pagar transporte privado, y lo que hacían muchas chicas que se dedican se iban en grupo, pero además también está la capacitación, pues ahora sí que del transporte se le llama rosa de alguna forma, porque se protege y se le da prioridad a la seguridad de las mujeres. Un acierto esta nueva medida, yo creo que es de las cosas que hay que congratularnos para nuestra ciudad.
ciudad, y lo más importante es, bueno, ver si el nuevo modelo del transporte que se pretende desarrollar para los municipios, el YETRAM, para los municipios de Humán y de Canacín, y vincularlo con muchísimas colonias de esta zona. Creo que va a llegar hasta Tella, porque allá va a haber como una subestación del Tren Maya. Pero además en YETRAM, ayer, pues disculpen la promoción, pero ayer en las páginas Desde el Balcón publicamos un video internacional donde se ve una unidad circulando eléctrica, sí, de esas muy majestuosas, muy bonitas, sí, de esas que hay que están promocionando, por Europa, cierto, la Feria de Sevilla, en España. Pero pescamos ese video y lo subimos porque nos pareció muy interesante para que la gente de Mérida se vaya identificando qué tipo de unidades son las que van a llegar y son las que van a circular, que son eléctricas, que son de este servicio de YETRAM. Seguramente usted estará allí como con dolor de cabeza y diciendo esta calle está cerrada y acá no hay paso, y sí, pues sí, son los riesgos que vamos a vivir los meridanos, porque se está haciendo las obras del Tren Maya y en paralelo estas obras de YETRAM, que es un servicio prácticamente que viene de Europa, así es, muy comprobado, y que bueno, esperamos que no falle como falla el metro en la Ciudad de México. Bueno, si pasan 30 años y no le das mantenimiento, obviamente van a fallar, pero no va a ser el caso, porque la verdad las administraciones estatales y municipales van a tener que mantener, ahora sí que van a tener que dar un mantenimiento adecuado a estas unidades para que las tengamos durante mucho tiempo. Un acierto para Mérida. Mérida se pone chula una vez más con este tipo de transporte. Sí, y además pues ya somos una ciudad que lo merecía, ¿no? Sí, la verdad. El transporte era algo que merecía a los meridanos, y bueno, nadie, hay que decirlo con las letras, nadie le quería meter la mano al toro por miedo a salir hay que investigar cómo está el asunto de las concesiones y los dueños de las concesiones. No creo que estén muy contentos, o algunos estarán contentos, habrá nuevos, vamos a investigar un poco, sí, porque ellos eran los que finalmente era el conflicto político. Pero te digo una cosa, es muy ocurrente el sistema que creó, yo creo que se asesoró muy bien el gobierno del Estado, porque este sistema de pagar a los permisionarios a través de los kilómetros recorridos, los amarras y los obligas a que su ruta sí se cubra. Entonces se acaba esos viejos hábitos y vicios que tanto daño le hicieron al transporte, de que si se le ocurría a un camionero y estaba de mal humor, cortaba la ruta o no pasaba la ruta, ¿no? Entonces, o no hacía la parada. La verdad que un éxito, hay que aplaudirlo, y sobre todo porque Mérida lo necesita. Mérida hermosa. Mérida además lo merece. Así es. Vamos a una pausa, estamos hablando del tema de transporte y hablamos de la reforma electoral, tenemos más temas, quédese con nosotros, volvemos. Volvemos. Bien, ya estamos de vuelta acá y bueno, Gina, un tema no menos interesante. El próximo 8 de marzo pues se va a celebrar el Día Internacional de las Mujeres, y en medio de esta gama de pues el activismo, el feminismo, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y también la presencia de estos grupos que se han sentido ofendidos, vulnerados y afectados, violentados por muchos actores en la vida cotidiana, pues son las que desfilan, marchan y las que exigen y alzan la voz. Y en prevención a que pueda haber, pues como parte de este desfogue, algunos actos de
pues de agresión contra monumentos históricos como el Monumento a la Patria, el Monumento a la Madre, el Monumento a Montejo, etcétera, a Justo Sierra, etcétera. El Ayuntamiento de Mérida y también las autoridades locales decidieron cercar esos monumentos para evitar que sean víctimas en este tipo de marchas de pues el grafiteo, ¿no?, que se ha dado comúnmente. Y es que hay que decirlo, por ejemplo, el Palacio de Gobierno desde el año pasado se hicieron unas pintas en uno de los pilastrones principales del Palacio de Gobierno y no sé, o no se quitan o no han querido quitarlo y allí están, pero bueno, afea un poquito el Palacio de Gobierno. Dicho esto, Gina, tú traes el tema. Pues sí, y el tema no son los monumentos, son los derechos de las mujeres. El 8 de marzo no se festeja a las mujeres, hay que decirlo claramente, para que no vayamos diciendo, Yasmín, felicidades por ser el Día de la Mujer. No es eso, no, aquí estamos conmemorando una lucha que es histórica. Esto se inició desde Francia en los años de 1750, una cosa así, pero en México, América Latina y particularmente en México, este movimiento feminista se ha desatado con nuevas actoras, con nuevas actrices sociales que son las jóvenes. Lo que se conmemora es la lucha por los derechos de las mujeres, es decir, a nivel internacional se ha decretado que tiene que haber políticas públicas y acciones afirmativas, legislativas, penales, de sensibilización, sociales en general, para transformar la cultura de género que finalmente es la que lacera a las mujeres. Llegamos este 2023 con muchos avances, y hay que decirlo, Yasmín, así como mencionábamos lo del transporte, hemos tenido avances en varios sentidos. Yo tengo 30, 40 años en esta lucha. Déjame decirte que nunca me imaginé ver los avances en materia de política pública y legislativa que ya tenemos. Y eso ha sido gracias pues a toda mi generación de feministas que estuvimos tratando de dar incidencia a estos cambios, y para la perseverancia y pues muchas veces también la persecución y pues la crítica y todo lo de la censura, porque dicen están en contra de los hombres. No, de lo que se trata es de manifestar nuestros derechos, derechos humanos, al acceso a una educación digna, a un servicio médico digno, a programas y acciones que fortalezcan el derecho a la vivienda y al respeto en general, sobre todo a nuestro cuerpo, a la condición de la mujer. Entonces ya hay muchas acciones legislativas, algunas no se aplican. En Yucatán, por ejemplo, no se aplica la norma 046, que es el libre derecho a interrumpir el embarazo para niñas a partir de los 12 años. Aprobar, ¿no? Está aprobado, es una ley en todo el país, pero no se aplica. Y no se aplica por una serie de factores que ahorita no tiene caso mencionar. Lo que sí es que hay avance en materia de política pública, hay avance legislativo. En Yucatán el año pasado se aprobó la ley 3 de 3, la ley de la violencia vicaria, que es cuando los padres secuestran a los hijos para dañar a las madres. También se aprobó el suicidio feminicida, que es este suicidio al que llegan las mujeres después de que son tan violentadas que la única fuerza, y no es falsa, es la muerte, es la autolesión. Pero déjame decirte que además llegamos, yo pertenezco al Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán y hemos logrado hacer una coadyuvanza, fíjate, es muy interesante, con funcionarias del gobierno estatal, municipal, incluso federal. Tenemos agrupaciones vinculadas a nivel federal, pero también hemos hecho alianzas con las legisladoras. Y déjame comentarte algo que nos tiene muy contentas ahora en el Frente, que hemos logrado finalmente hacer un primer encuentro con las mujeres jóvenes. Estas mujeres que tú bien comentas tienen diferentes formas de manifestar su enojo. Recuerden que las mujeres están enojadas no solamente por ellas y por los maltratos que han sufrido, sino por los maltratos de las historias familiares, sus abuelas y sus madres, que son parte de toda esta historia de violencia. Es todo un entorno. Así es que pues el
próximo 8 de marzo es el Día Internacional, va a haber una serie de eventos, va a haber 2 marchas hasta donde tengo entendido, una que es separatista y otra que es incluyente. La separatista no acepta hombres o mujeres que no sean cisgénero, esto es mujeres como tú y yo que nacimos mujeres, nos educaron como mujeres y nos sentimos mujeres, sino que hay transgéneros, ellas son las separatistas. Hay diferentes formas que muchas aprobaremos, otras no. Muchas de mi generación marchamos sin pintar un monumento, las jóvenes no. Hay diferentes formas de manifestarse. Aquí lo importante es respetar las diferencias. Si las autoridades quieren cubrir los monumentos, están en su derecho, las mujeres tienen derecho a manifestarse. Aquí lo importante es que las mujeres llegamos un año más con avances muy importantes y estas jóvenes que si bien no concuerdan mucho en cómo las mayores hemos hecho el feminismo a través de la negociación con las instituciones, el activismo es diferente. Ellas son un poco más entronas, ¿no? Quisieran presionar. Viven el feminismo, pero no negocian con el poder para poder tener avances que favorezcan a toda la sociedad. No quisiera yo entrar en el tema porque a lo mejor tú y yo no acabamos bien, pero la verdad es cosas que son cuestiones muy parecidas a la religión, sí, ¿no? Muy sí, polémicas, y a la política. Muy controversiales y a veces no estamos de acuerdo. Yo entiendo que las mujeres están enojadas, todas hemos estado enojadas alguna vez. A ti te dijeron que te regresaras a la batea cuando te mandaron de reportera la primera vez. Así es, y también tuve mi enojo, pero hay maneras de canalizar ese enojo. En mi caso, y digo, no se trata de hacerlo personal, cada quien hace como lo quiere. Somos otra generación ya. Según secretario, yo lo canalicé diciendo, bueno, de aquí soy y aquí me quedo. Y entonces, yo avanzo por mi cuenta. Así es, entonces cada quien, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se siga luchando por estos derechos, por acabar con la violencia, porque se reconozcan los marcos legales a favor de la mujer y de las familias. Y que se siga avanzando en ellos. Y se siga avanzando. Pero pues yo digo que una recomendación personal es que evitemos la violencia. No podemos violentar. Quienes hemos sido violentadas, no tenemos por eso como justificación violentar a los demás. Tienes razón. A mí me preocupa el 8 de marzo los derechos de las mujeres, no los monumentos. Ahí sí, cada quien. Sí. No, a mí no es solo los monumentos. Y soy historiadora, soy antropóloga. Así es una actitud ante la vida, creo yo. Pero como dice mi amiga y compañera Gina Villagómez, cada quien tiene posturas, bueno, y en medio de la inteligencia y el conocimiento de cada quien, pues sabemos respetar las posturas. Esperemos que esta marcha sea para bien, las marchas, eventos y demás, y sobre todo, pues, sigamos avanzando, como dice la doctora. Estamos avanzando, así es que recordemos, no hay que felicitarnos, hay que conmemorar este día porque es muy importante. Y déjenme decirles nada más un mensaje más. El Congreso del Estado decidió reconocer la lucha feminista de nuestra compañera Nancy Walker Olvera. Nancy, muchas felicitaciones por este nombramiento, por este reconocimiento del Congreso que se va a hacer pues en el Congreso el próximo 8 de marzo. Felicidades, Nancy, porque tú representas parte de la lucha de un gran grupo de mujeres feministas. Muy bien, pues dicho esto, agradecemos el favor de su atención y esperamos que nos acompañen el próximo miércoles. Aquí vamos a estar y esperemos que nos acompañe también nuestro amigo Rodolfo González Crespo. A ver cómo, sí, yo creo que en una semana ya se recuperó. Yo creo que sí. Gina, como siempre, un placer. Un súper placer, por estar acá. Un abrazo para todas y todos. Estamos pendientes a nuestro amigo Salvador González en los controles. No se ve, pero gracias a él podemos estar en contacto con ustedes. Salvador. Así que gracias, Salvador, a Comuniqué Channel también. Y estamos pendientes, gracias, les esperamos próximo miércoles. Buenas noches. Síganos en redes.